Bueno, vamos a hablar de economía de la actual. Estamos viendo los nuevos datos, estamos viendo los datos de la morosidad. ¿Qué le sugieren a usted? Pues la morosidad es como un cáncer del sistema crediticio. Y como habéis dicho ahora, pues está en el 4,7% y llegará hasta el 8 o el 9%, que fue lo que se alcanzó en la crisis del 93. Una morosidad del 9% significa que prácticamente desaparecen los beneficios de la banca y de las cajas de ahorro. Y entonces eso empieza a plantearse lo que en términos contables puede llegar a ser una quiebra técnica. Por lo tanto, yo creo que la idea del Gobierno de crear un fondo de ayuda a las instituciones crediticias de unos 70, 80 mil millones de euros es una previsión de que la morosidad siga creciendo. ¿Por qué crece la morosidad? Pues sencillamente porque la gente no tiene dinero para pagar, se quedan parados, disminuyen sus ventas, las empresas, y definitivamente pues se encuentran con que no hay recursos para atender sus obligaciones teóricas. Y eso le pasa a las familias, le pasa a las empresas pequeñas, medianas y grandes. Hablemos un poquito de las medidas anunciadas por el Gobierno ante la crisis, el debate del Estado-Nación. No sé si ha oído el editorial antes, digo que oía al ministro húngaro hablando de su crisis y que realmente lo que hacía era un diagnóstico de la crisis de España, pero proponiendo medidas totalmente contrarias a las que proponía Zapatero. ¿Qué valoración le merecen las medidas del presidente del Gobierno en el debate del Estado-Nación? Bueno, si me permite decirlo, Hungría es el único país donde un primer ministro se ha dirigido al Parlamento y ha dicho que como no tenía soluciones se marchaba. Ha habido que buscar otro primer ministro que naturalmente pretende tener alguna solución que otra. Yo creo que el presidente del Gobierno está en una fase de huida hacia adelante. Ya no sabe qué proponer. Yo le mandé un libro mío sobre la crisis económica hace como 15 días y le decía, para cuando llegue la necesidad de hacer un pacto global de todos los grupos políticos y sacar a España adelante. Y me contestó con una carta diciendo, llegaremos al pacto, pero no es el que le proponemos casi todos. Es un pacto con los sindicatos para prorrogar el paro, para crear las condiciones de más subsidios, como decía Ana, en cierta controversia con el propio Corbacho, que ya Corbacho se empieza a dar cuenta de que no puede subsidiarse todo. Aparte de que vamos a llegar a un momento en que la emisión de deuda ya va a tener problemas para colocarse, porque nuestro rating de solvencia de la deuda ha bajado y los mercados de deuda están saturados, etcétera. Yo lo que advierto, don Germán y doña Ana, es que hay una especie de sensación de que esos brotes verdes de los que hablaban poéticamente en los bancos centrales empiezan a marchitarse. La crisis es mucho más profunda de lo que se pensaba. Eso, lo peor, por ahí quería preguntar yo, lo peor está por llegar porque la liquidez, la solvencia de los bancos puede verse aún más comprometida. Ahora están pagando los depósitos, el ahorro de los ciudadanos al 1% porque los tipos de interés han bajado, pero todavía están cobrando las hipotecas a 4 y al 5, que era el nivel de hace un año. Cuando se reduzca progresivamente esa brecha, ¿cuánto van a sufrir los bancos y cuánto vamos a sufrir el resto de la economía como consecuencia de ello? Bueno, el problema de los bancos es que ellos deben al exterior, a otros bancos de negocios, a fondos de inversión, a incluso fondos soberanos, deben como 800.000 millones de euros. Claro, 800.000 millones de euros es mucho. Y las constructoras y demás les deben pues como 400.000 millones, de los cuales muchos no van a pagar. Entonces resulta que el problema de los bancos es que están entre la espada y la pared. La pared es su deuda y la espada es el crédito que no pueden dar a las empresas y a las familias. Y estamos en una situación patética. La creación de un fondo de 70.000, 80.000 millones de euros va a resolver la situación.
Pues difícilmente. En Estados Unidos llevan 3 billones entregados a la banca y no se ve la solución porque ellos también deben mucho dinero. Entonces, ¿cuál es el camino que se podría seguir? Pues seguramente que el ICO se convirtiera en un superbanco público y dejara a la banca privada durante un tiempo en una situación de espera, lo que se llama wait and see, o ponerse al pairo, no hacer grandes cosas, y suministrar crédito por parte de un instituto financiero público en cantidades importantes para resolver el problema de la liquidez que sigue pesando sobre las empresas y las familias. Esa es la cuestión. Lo que pasa es que este presidente del gobierno que tenemos, que ya es sabio en política exterior, es sabio en cuestiones de inmigración, en aborto, es sabio también en cuestiones de violencia de género, es un Superman, lo sabe todo. Y como aquello que le dijo Jordi Sevilla, en 2 tardes te enseño la economía, pues ni siquiera le dedicó 2 tardes y no sabe por dónde anda. A mí me dijo el 12 de febrero, un encuentro que tuve con él, Ramón, no os enteráis, estamos mejor que los demás y vamos a salir antes de la crisis que los demás. Bueno, claro, es pues que eso está claro que no va a ser, es la que no va a ser economía el ficción, caso. la economía ilusoria, claro, no tiene un buen diagnóstico. La señora ministra de Economía y Hacienda, que ha contratado ahora un profesor del IESE, que saben ustedes perfectamente, pues no tiene un diagnóstico y va diciendo pues algunas perogrulladas, algunas cosas. ¿Se refiere a la ministra o se refiere al señor José Manuel Campa? No, Campa yo creo que las perogrulladas todavía no ha llegado porque está solamente 2 días. Lo que yo no sé es si el señor Campa va a mantener su decencia como profesor cuando pedía que hay que bajar los salarios y que hay que reducir los subsidios y bajar los impuestos, o si ahora, entonces, por arte de birlibirloque, ¿le van a convencer? Va a decir que el que sabe economía no es ni Adam Smith ni Keynes, es sencillamente Zapatero. Bueno, pues si realmente el señor Campa tiene tantas contradicciones como el señor Zapatero, lo lógico es que el señor Campa dimita también dentro de... No, Campa yo creo que tendrá que hacer una reflexión. Sí. Y tendrá que arriesgarse a empezar a cantar las verdades del barquero a la ministra y a Zapatero. Y como Zapatero y la ministra pues tienen ideas fijas, pues seguramente se tendrá que marchar. Pero cuando a uno le nombran secretario de Estado, es difícil marcharse en los primeros 4 o 5 meses. En los primeros 4 o 5 meses, sí. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla, cómo nos veremos dentro de poco y iremos viendo cómo si los tallos verdes, si los tallos verdes esos se han marchitado ya definitivamente. Sí, esto es un poco como aquella película voluptuosamente, aquella película de Mr. Gardner, Mr. Jardinero, ¿no? Que hablaba siempre de llegará la primavera y florecerán los tallos. Pero claro, eso en la economía, cuando hay 4 millones de parados, se está destruyendo tejido productivo en la industria y en los servicios, y las expectativas en la banca son cada vez más terroríficas, pues claro, los mensajes primaverales tienen un impacto muy concreto y no tan grande. Y también generan ira casi como genera ira lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Lo que pasa es que en Gran Bretaña parece ser que hay más capacidad de reacción también que en la sociedad española. Bueno, yo creo Buenas que noches. En España también habrá reacción. ¿La va a haber? Yo creo que las acabarán pagándolo todo. Veremos, lo veremos, don Ramón. Un saludo muy entrañable.